Tektronix es fabricante especializado en arcos detectores de metal. Cuenta con la infraestructura y equipamientos de última generación, con la perspectiva de seguir siendo líderes en el mundo. Tektronix cuenta con certificación de calidad ISO 9001-2008, asegurando un producto de alta calidad. Presentamos el modelo Metus HS, lo que significa por sus siglas en inglés High Sensitivity, alta sensibilidad, diseñado para un mayor control de acceso de personas. El arco detector de metales es la herramienta ideal que nos sirve para controlar y evitar el acceso al interior de personas con objetos que pueden resultar peligrosos como arma blanca, arma de fuego, dispositivos electrónicos, entre otros. No afecta a personas embarazadas, ni personas con marcapasos, ni medios de almacenamiento. El Metus HS cuenta con tecnología digital con microprocesador y memoria no volátil, permitiendo que el equipo no pueda descalibrarse. Posee 20 canales de operación, permitiendo la instalación de más de una unidad en un mismo entorno. Cuenta con 3 idiomas de programación. Verificar que esté conectado a un enchufe, que no presenten daños o hayan sido afectados por personal externo. Se encenderá una luz roja en el tablero indicando que está conectado. Encender el equipo con la llave girando hacia el lado derecho, para lo cual encenderá un LED de ligado. Antes de pasar por el arco, la persona tiene que dejar en la bandeja de plástico todo objeto metálico. Equipo altamente disuasivo, evitando el ingreso de personas portando armas, cuchillos y celulares. Permite poder determinar con mayor exactitud la ubicación del objeto sospechoso. Señala los metales donde se encuentran ubicados, haciendo más eficiente el control. Permite cuantificar cuántos ingresos se han realizado. Cuenta con tonos de alarma que el usuario podrá elegir a su consideración, permitiendo de esta manera poder colocar varios arcos a la vez y reconocer cuál es el que ha activado la alarma. Cuenta con 10 programas predeterminados de operación para poder identificar diferentes objetos de metal. El control de inhibidor permite la detección cuando la persona pasa a través del arco. Esta función es recomendada para evitar falsas detecciones. Posee también control no inhibidor, que nos permite controlar en áreas abiertas donde las personas pasan por fuera del arco, detectando los objetos metálicos, así estos sean lanzados a través del arco. Cuenta con volumen de alarma a elegir según lo que el usuario considere. El Metus HS también cuenta con software de red adicional para la parametrización y el manejo de todos los eventos almacenados en el arco. Con el equipo sigue un manual de instrucciones muy explicativo, con informaciones técnicas de instalación y operación.
Para conocer más sobre este producto, visite www.detronics.com.br.